Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y bueno, tengo la dicha de poder estar acá con ustedes de nuevo para compartir la alegría de vivir, la esperanza, la experiencia y nuestra fe, nuestra confianza en un poder superior. Hoy está con nosotros como coordinadora. ¿Quién está aquí? Marla. Marla. Bueno, Marla va a estar como coordinadora, va a ser nuestra lectora y nuestra coordinadora este día. Así que adelante, Marla. Claro que sí, muy buenos días, Víctor. Buenos días, compañeritos, compañeritas. Pues vamos a iniciar esta reunión con la reflexión de la chequera del Banco de la Fe que está en Isaías 30:15 y dice así: en quietud y en confianza será su fortaleza. Estar inquietándose y preocupándose, cuestionando y desconfiando es siempre una debilidad. ¿Qué podríamos hacer si nos consumiéramos hasta quedar en los huesos y en la piel? ¿Acaso podríamos ganar algo por tener miedo o por irritarnos? ¿Acaso no nos estaríamos volviendo incapaces para la acción y trastornaríamos nuestras mentes para cualquier sabia decisión? Nos estamos hundiendo en nuestros esfuerzos cuando podríamos flotar por la fe. Que tuviéramos gracia para quedarnos quietos. ¿Para qué correr de casa en casa, repitiendo la gastada historia y enfermándonos más y más del corazón conforme la decimos? ¿Por qué quedarnos en casa clamando en agonía por causa de desventurados presentimientos que podrían no cumplirse jamás? Sería bueno mantener quieta la lengua, pero sería muchísimo mejor si tuviéramos quieto el corazón. Quedarnos quietos y saber que Jehová es Dios. Que tuviéramos gracia para confiar en Dios, el Santo de Israel. Ha de defender y liberar a los suyos. Él no puede volverse de sus solemnes declaraciones. Podemos estar seguros de que cada palabra de su voluntad permanecerá aunque las montañas fueran trasladadas. Él es digno de toda confianza. Y si mostramos confianza y la consecuente tranquilidad, seríamos tan felices como los espíritus que están delante del trono. Vamos, alma mía, regresa a tu reposo y apoya tu cabeza sobre el pecho del Señor Jesús. Amén. Bueno, ¿me recuerdas el versículo, por favor, Marla? Claro, en quietud y en confianza será su fortaleza. Bien. Cuando hablamos de la batalla de la fe, hablamos de una batalla de paciencia. Batalla porque estamos creciendo. Yo recuerdo cuando veía por la televisión los entrenamientos de los toreros. Había un cajón con cuernos y una persona que empujaba el cajón y el novillero aprendiz estaba toreando a un cajón con cuernos. No era un toro verdadero. Después eran unos novillos, unos toros pequeños, hasta que después era un toro más grande. Cuando nosotros somos entrenados para no pecar, para no quebrantar el mandamiento una vez que nosotros hemos tenido, um, hemos tenido un pacto con Dios, nos hemos alegrado de encontrarlo y hemos aprendido lo que es su proyecto. Ahora
hemos decidido entrenarnos para no quebrantar la ley de Dios, porque descubrimos que no quebrantar la ley de Dios es lo que nos da paz y seguridad y la fortaleza de amistarnos con Dios. Cuando obedecemos, podemos ver el rostro sonriente de Dios, como esa carita feliz que ponen regularmente. Así, sonriente, el rostro de Dios lleno de luz, o como el sol que a veces se pone ahí en, en el sticker lleno de luz y sonriente. Así nos mira el Padre cuando nosotros obedecemos o estamos intentando hacer su voluntad. Qué alegría, qué satisfacción de vida entender que no estamos peleando con Satanás. Aunque la Escritura dice que nuestra lucha no es contra, no es solamente contra carne y sangre, sino contra principados, contra autoridades, contra ejércitos de maldad que andan en los aires. Nuestra pelea, nuestra lucha es por defendernos, no por atacar. Nosotros no atacamos, nos defendemos. Y nos defendemos con la armadura de la fe. Cuando el apóstol Pablo dice, pónganse la armadura de la fe, está diciendo que tenemos que hacer un esfuerzo por comprender qué es la salvación, la fe, la justicia, la espada, la palabra de Dios, y aprender a usar estas herramientas para poder permanecer. Porque nuestra lucha es de quietud y paciencia. Saber esperar en Cristo Jesús es un don. No, no necesitamos estar provocando a nadie para tener una lucha. Regularmente ya la traemos por dentro. Como alguien dijo dentro de la literatura, tengo mi propio Pearl Harbor. Así que tenemos que vencer y para vencer necesitamos confiar que Dios existe y si confiamos que Dios existe y le hemos probado, entendemos claramente que Él nos rescata de todas nuestras situaciones. Bendice, oh alma mía, al Eterno y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que te rescata del hoyo, el que te corona de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice, oh alma mía, al Eterno. Así es que Él es el que me rescata del hoyo. Él es el que me corona de misericordias cuando pacientemente espero en Él, cuando no me desespero, sino confío, porque la tribulación produce paciencia, la paciencia produce esperanza, la esperanza no avergüenza. Y cuando al final salimos aprobados, el Espíritu de Dios se derrama en nuestros corazones, aceptando el crecimiento de una nueva experiencia. Qué importante es para nosotros entender esta parte de mantenernos confiando en que Dios hará por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias por esa bella reflexión. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar al taller del cuarto paso. Y pues nada más les recuerdo rápidamente la dinámica. Es Ahí está el párrafo. Miren, nos vamos a basar en ese párrafo 13 y abajo están las dos preguntas. Entonces, solo voy a leer ese párrafo, después hago la primera pregunta. Usted puede contestar, ya sea que abra su micrófono,
Puede contestar también ahí en el chat, puede escribir su respuesta y yo con mucho gusto la leo. Y pues recordándole que aquí todos venimos a aprender, ¿verdad? Entonces, no nos sintamos mal con o que pensemos que nosotros no tenemos la respuesta correcta. Recuerde que vamos a hablar basados en nuestro conocimiento, nuestra experiencia. Así es de que ahí está la invitación para que usted se sienta animado a compartir. Y dice así el párrafo 13 del inventario moral. Dice, también nos agarramos de otro maravilloso pretexto para eludir el inventario. Nos lamentamos que nuestras ansiedades y dificultades actuales son causadas por el comportamiento de otras gentes, las cuales sí necesitan realmente hacer un inventario moral. Creemos firmemente que nuestra indignación es justificada y razonable, que nuestros sentimientos están justificados. No somos los culpables, son ellos. Ese es el párrafo. Ahora, la pregunta dice así: ¿a qué otro maravilloso pretexto nos agarramos para evadir el inventario moral? ¿A qué otro maravilloso pretexto nos agarramos para evadir el inventario moral? Y pues compañeritos, los invito a que levanten su manita para que puedan participar. ¿Qué usted respuesta le daría a esta pregunta? Si no tiene privacidad para abrir su micrófono, mire, puede usar el chat. ¿A qué otro maravilloso pretexto nos agarramos para evadir el inventario moral? Bueno, en lo que se anima, mire lo que yo entiendo de esta pregunta. Veo que arriba dice, nos lamentamos que nuestras ansiedades y dificultades actuales son causados por el comportamiento de otras gentes. Y efectivamente, a mí eso es lo que me pasaba. Yo le echaba la culpa a todo mundo. El inventario yo no lo necesitaba. De hecho, una vez yo estaba sentada ahí en el grupo, en las sillitas, yo miraba alrededor las paredes, veía los cuadritos, le decía yo los cuadritos, ¿verdad? Ahora sé que se llaman axiomas, pero yo veía los cuadritos y sí, el grupo estaba bonito, muy acogedor, pero yo decía, es que yo no pertenezco aquí. Es que yo no soy la que debo de estar aquí. Aquí debería de estar mi esposo o cualquiera de mis hermanos. Yo sentía que mucha gente merecía estar ahí. De hecho, cuando escuchaba los compartires, que era gente que decía, no, yo me enojé y aventé cosas y veía testimonios así fuertes y yo decía, esto le haría bien a fulanita si ella lo escuchara. Ella sí que lo necesita. Yo a todo mundo sentía que necesitaba el programa, que todos los demás, de verdad que sí era una neurosis la que ellos tenían. Pero miren qué ciega estaba. Yo no podía ver mi propia enfermedad. Estaba segura de que si mi esposo fuera amable, de que si mis hijos fueran obedientes, de que si mi mamá fuera más respetuosa y menos enojona, miren, yo sacarían lo mejor de mí. Es que si me conocieran, o sea, yo soy buena gente, yo soy buena persona, pero ellos me provocan, por eso me pongo como me pongo. Miren cuánta autojustificación, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo entiendo de la pregunta, pero yo lo invito a que usted también, si tiene una opinión, mire, puede levantar la manita. Le voy a volver a leer la pregunta. ¿A qué otro maravilloso pretexto nos agarramos para evadir el inventario moral? ¿A alguien le gustaría compartir su opinión? A mí, Cari. Hola, Dale, Marla. mi Cari, dale, dale, Cari. Bueno, mi excusa es que no tengo suficiente tiempo. Y me río, pero me da enojo porque
es mentira, pues. El tiempo se busca y lo logro tener siempre y cuando piense yo que no va a ser difícil y que no lo voy a lograr y que es tan trabajoso y que es tan doloroso y es que tan que me parezco campana. Entonces esas serían mis excusas a lo que voy llegando ahorita. Voy llegando ahorita abriendo el Zoom. Bueno, continúo aquí. Chao, gracias. Excelente, muchas gracias, mi Cari. Gracias por esa respuesta. Y voy a dar otra respuesta que está aquí en el chat que dice, respuesta a que nuestras ansiedades y dificultades actuales son causadas por el comportamiento de otras gentes. La culpa de mi malestar la tiene el otro. Esa es una respuesta que dan en el chat. Y excelente, ahora sí pasamos con Víctor. Víctor, le leo la pregunta. ¿A qué otro maravilloso pretexto nos agarramos para evadir el inventario moral? Bien, uno de ellos es ese, ¿verdad? El hecho de decir que los demás son responsables de nuestro estado de ánimo. Pero tal cosa no es real. Las personas pueden estar con su estado de ánimo, pero si yo soy hipersensible, entonces voy a juzgar a las personas y, y voy a sentirme mal, porque al estar juzgando a una persona por su estado de ánimo, entonces yo ya estoy en una acción de hipersensible. Juez y verdugo. Y realmente quien está haciéndose mal soy yo. ¿Por qué? Porque no comprendo que es el estado de ánimo de esa persona, no es mi estado de ánimo. Hay personas que cuando uno habla se sienten regañados o que uno le está hablando de ellos, pero no, ni estamos regañando ni estamos hablando de ellos. Simplemente es un reflejo de la enfermedad y su hipersensibilidad los hace sentirse molestos. Hay cosas que en la vida vivimos, como en mi caso personal. Mi tío pues era un neurótico, pero no era agresivo físicamente hablando, no. Pero siempre en su inconformidad, si andaba barriendo, empezaba a renegar. Le gustaba barrer, pero empezaba a renegar, ¿verdad? Y estaba diciendo, pues, ahí que otros y que aquí, que allá, y echando bulla a todos los demás, que aparentemente, de acuerdo a su juicio, pues no estaban haciendo nada. Pero bueno, esa era la forma de ser de él. Al final, se sentaba a ver la televisión y se estaba riendo con las novelas o hablando, criticando a las novelas, ¿no? Bueno, así era él. Esa era su vida, esa era su manera de ser. Por eso mm, lo escuchábamos, pero ya no nos sentíamos mal porque lo que decía, ¿no? Entendíamos que era su carácter, su forma de ser, su mal carácter y su forma de desahogarse de lo que llevaba dentro de su ser. Pero un pretexto, cuando ya estamos dentro del programa, para no hacer el inventario, es, ¿qué caso tiene remover el pasado? ¿Para qué sirve eso? Nomás es como abrirse de nuevo las heridas. Y pretextos como ese están a la orden del día. Ese pretexto que nos señala aquí la lectura es el que usó el irlandés en la quinta tradición. Si mi esposa dijera lo que yo le digo, si mi socio me hiciera caso, todas las cosas estarían bien. Yo podría arreglármela con mi enfermedad, con mi alcoholismo, decía, ¿no? Pero no.
no era así. Bill W. le hace ver que el problema no es su esposa ni la gente que le rodea, sino que él es él mismo. Él que no es capaz de mantenerse sobrio, equilibrado emocionalmente, pero que siempre está viendo como responsables de su mal a otras personas. Nada más fuera de la realidad. Nadie es responsable de mi estado de ánimo, más que lo único que produce un mal estado de ánimo, un malestar y una enfermedad es el no comprender que cada persona tiene su historia y trae sus propios problemas emocionales y que yo traigo los míos propios y que me debo de ocupar de mi negocio. Y lo que digan, lo que piensen, lo que hablen o cómo actúen las otras personas es problema de ellos. Para hacer un inventario necesitamos entender o aprender a poner a la línea lo que nosotros hicimos y los que nosotros creemos que nos hicieron. Es el punto de valorar para poder llegar a un punto de comprensión, de equilibrio de quiénes éramos, quiénes somos y quiénes queremos ser. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y pasamos a la siguiente pregunta, la última de este capítulo 13. Y dice, ¿en qué concluimos según nuestra racionalización defensiva? ¿En qué concluimos según nuestra racionalización defensiva? Y compañeritos, a quién le gustaría dar su opinión referente a esta pregunta? Puede levantar su manita, escribirlo en el chat. Recuerde que aquí está el párrafo en su pantalla. En ese párrafo 13, de ahí nos basamos. Ahí va a encontrar la respuesta. Y claro, y también su experiencia también es muy buena. ¿En qué concluimos según nuestra racionalización defensiva? Y bueno, yo entiendo, ¿verdad? ¿En qué concluimos? Dice la lectura, en que nuestros sentimientos, nuestros resentimientos están justificados. Nosotros no somos los culpables. Mire, ¿quiénes son los culpables? Los culpables son ellos. Eso nos dice la lectura y yo reflexiono en mi propia conducta y digo, sí, yo también llegué a esa sabia conclusión. A mí me encantó algo de este grupo. Me encanta que constantemente se usa la palabra hipersensible. Esa palabra me ha gustado mucho porque ahí me doy cuenta que cada que me siento herida, yo digo, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad esa persona me dijo algo que de verdad fue una ofensa? ¿Fue algo directo, fue una agresión o yo estoy de hipersensible? Entonces, me ha encantado pensar en dudar, en decir, quizá yo estoy de hipersensible, quizá esa persona no está enojada conmigo, sino que yo estoy ahorita muy hipersensible y cualquier palabrita me ofende, me siento insultada, me siento agredida y me gusta eso porque pierdo menos amigos. Porque antes, por cualquier cosa, yo decía, no, es que esta me está gritando. No, yo creo que esto lo dijo por mí y le dejaba de hablar a una y a otra y luego me quedaba sola y luego, ¿por qué no tengo amigas? ¿No? Entonces el pensar, en reflexionar, en estar meditando, ¿no estaré yo de hipersensible? Eso como que le doy la oportunidad a la otra persona de decir, bueno, probablemente sí estoy de hipersensible. ¿Y saben qué? La mayor parte de las veces sí estoy a veces de hipersensible y magnifico cualquier palabra o comentario o gesto
que me hace la otra persona. Pero bueno, vamos a pasar con sus manitas. Cari, adelante, Cari. Gracias. Este, pues yo al principio también pensé que la gente me hacía cosas, ¿no? Y hasta llegué a un tiempo que sentía persecución, una cosa demasiado alada de los pelos. Y entendía, escuchando aquí en el grupo, en este foro de libre expresión, fui mirando, ya sabía que no era así, pero no tenía no escuchaba otras maneras de cómo eh, transformar o mirar la situación que yo estaba experimentando, ¿no? Y eso de echar culpas, lo directamente y abiertamente así, tú, porque tú me haces esto y yo por eso hago esto, no, no, ni siquiera de pequeñita. Pero sí lo pensaba. Yo decía, es que si esta situación fuese diferente, a lo mejor yo actuara diferente. Y pues mis realidades en algún tiempo fue así. Eh, Todavía estoy madurando la parte de que el entorno influye. Quisiera cambiar comprender que el entorno, sí, puede ser el entorno como sea, pero si yo estoy afianzada y firme con mis valoraciones desde un punto más saludable, pues creo que va a ser el siguiente paso en mi recuperación, porque no debería yo estar en un ambiente como un invernadero, pienso yo, para yo crecer como mata. O sea, soy una mata y pónganme donde me pongan, debo seguir. Yo soy a veces un poco, me va fácil para explicarle a los demás cómo voy, de qué voy, con ejemplos. Entonces yo me imagino que como una matita. Pónganme donde me pongan, pero pónganme en la tierra, pues. Y si me tengo que poner hidropónica y crecer en el agua, bueno, ok. Pero no, quisiera pasar de que el entorno me hace, de que la situación no es la adecuada. Y por eso pienso que la racionalización, en mi caso, me juega en contra. Porque sí, me dieron la inteligencia para usarla, pero para usarla bien, no para sabotearme. Entonces, esto de echar las culpas y toda la vuelta, voy madurando, todavía estoy masticando para tragar el trozo que tengo allí en la boca. Entonces, creo que ay, me podría pasar horas, o no tanto horas, pero sí bastantes minutos, y solo sé que son 3, para poderme explicar en lo que voy pensando. Así que con eso comparto y muchas gracias por estar allí todos y escuchar. Terminé, chao. Gracias, Cari, muchas gracias. Y voy a leer una respuesta que publicaron en el chat que dice, respuesta, que nuestros resentimientos están justificados y que no somos culpables. Y bueno, Víctor, ahora le voy a leer la pregunta a usted que dice, ¿en qué concluimos según nuestra racionalización defensiva? Bueno, lo mismo que concluye la mayoría de las personas, sino casi todas, que están en la cárcel. No somos culpables, todos son inocentes. En la cárcel todos son inocentes, ninguno es culpable. Y lo mismo pasa, ¿no? Pasa en nuestras vidas donde pensamos que evadiendo la culpa es como vamos a liberarnos de nuestro problema, pero no. Cuando nosotros tratamos de evadir o justificar
nuestro mal comportamiento con el mal comportamiento de otras personas, entonces implica que estamos abandonando nuestra responsabilidad de aceptar la parte que a mí me corresponde. La otra persona puede ser muy grosera, puede ser directa y grosera, pero yo no tengo por qué mm, seguirle la corriente a esa persona. No tengo por qué ser igual. Y cuando tenemos una fortaleza emocional, una fortaleza espiritual, pues entonces entendemos que yo no voy a actuar como esa persona actúa. Pero si somos personas primarias, es decir, que no hemos logrado comprender la raíz del problema, que es la honradez, la honestidad, el hablar con honestidad, con honradez de nuestra situación o conocer nuestra situación con toda honradez, me ayuda a comprender lo que está sucediendo en el del frente. Y entonces puedo comprender lo que vive en un infierno, puedo comprender su dolor, ¿verdad? Porque algunas veces, sin darnos cuenta, le pisamos los pies a alguien. Y más adelante la vida nos pone donde se nos pisa a nosotros y nosotros preguntamos, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hubo una causa remota. Hubo una causa remota y ahora tienes una causa actual que te está lastimando. Te preguntas por qué, por qué. Bueno, no se pregunte, por qué, investíguese. ¿Qué fue lo que usted hizo o dejó de hacer que lastimó a otras personas con sus actitudes? ¿O que acaso cree usted que sus actitudes no lastiman a otras personas? Constantemente lastimamos con nuestras formas de ser, pero las personas también tienen que cambiar y adaptarse a los hechos. Como he visto que personas de un mal comportamiento, cuando he tenido que llamarles la atención, se molestan y hasta golpearme quieren. Pero al final, cuando se dan cuenta quién tiene la autoridad, aquí cambian su postura y empiezan a respetar. Entonces, pero si no nos enfrentamos al hecho de entender que las cosas tienen que hablarse directamente cuando éstas están causando un malestar común, si evadimos esa responsabilidad, pues entonces estamos nosotros nada más acumulando problemas internos porque no somos capaces de poner límites de alguna manera. Por miedo. ¿Miedo a qué? Si vivo de renta, tengo miedo al casero. Lo que piensa, lo que diga, lo que haga, no, yo pago una renta y así quedamos de acuerdo y mientras yo pague la renta, el derecho que yo tengo a vivir y a estar en mi cuarto y tener privacidad, ese es mi derecho. Entonces, pues no estoy obligado a hacer una amistad con el casero, ¿no? Pero claro que tampoco voy a no ser amable con el casero. Pero sí tengo que aclararle las cosas que necesito hacer por mi propio bien. No puedo gastar todo el día platicando con el de la casa. Entonces, pues, es por ello que uno tiene que aprender a enfrentarse a las realidades. A veces los miedos no nos permiten hacerlo. El miedo, ¿verdad? A quedar mal o caer mal, etcétera. Pero aprender nosotros a darnos cuenta de la parte que nos corresponde para no tener esta excusa de que los demás son culpables menos yo. Yo tengo que hacerme responsable de mí. ¿Por qué? Porque si no lo hago, no me voy a liberar de la enfermedad. Voy a estar pensando que ya le eché la basura al vecino y resulta que la basura sigue estando en mi casa. Solamente es una ilusión. El hecho de decir el otro es culpable es una ilusión.
¿Por qué? Porque la culpabilidad sigue estando en tu casa. Gracias. Excelente, muchas gracias, Víctor. Mire qué bonito taller. Hoy estoy aprendiendo mucho y bueno, espero que usted también lo esté disfrutando. Vamos a pasar con el párrafo 14. Ahí lo tiene en la pantalla para que usted mire, lo vaya estudiando. Dice así: en este estado del proceso del inventario, nuestros padrinos entran al rescate. Están capacitados para hacerlo porque son portadores de los conocimientos experimentados que NA tiene del cuarto paso. Consuelan al afligido, demostrándole que su caso no es extraño ni diferente y que sus defectos de carácter no son más numerosos o peores que los de cualquier otro miembro de NA. Para lograrlo, el padrino puede hablar con franqueza, sin exhibicionismo de alguno de sus propios defectos pasados o actuales. Esta manera pausada y objetiva resulta muy tranquilizadora. El padrino probablemente indicará que el recién llegado tiene algo en su haber que abonarse aparte de sus riesgos. Esto tiende a disipar la morbosidad y a alentar el equilibrio. La pregunta, mis compañeritos, dice así: ¿por qué razón el padrino entra al rescate? Esa es la pregunta. ¿Por qué razón el padrino entra al rescate? Y están invitados a participar Silvia, Mirella, Marta, Maribel, Fabiola, Minerva, Hugo, Ernesto, Dayana. Adelante, Karinita. Karine, ¿si vas a compartir? Sí, pues, sí, Dale. estoy aprovechando que los jefes fueron a hacer oficio fuera de su casa. Mira, ahí según lo que nos leíste y estoy viendo, dicen que son portadores de conocimientos experimentados, pues. Y sí, y en mi experiencia sí y no. Pero vamos a creer que sí, partiendo de este foro, de este grupo, donde el diario abrir las reuniones se evidencia en la acción la experiencia, ¿no? Entonces, pues leyendo que son portadores de conocimientos, de experiencias, y toda la vuelta tienen la habilidad, pienso yo, ponerle ese nombre, de consolar al afligido, porque cuando yo llegué, de verdad que no sabía, pero era nada de qué iba con este programa. Me enganché en que el padrinazgo iba a ser quien me iba a resolver la vida. Obviamente seguí escuchando y me di cuenta de que no. Sin embargo, que había una esperanza por ahí pequeñita de que sí. Entonces, la experiencia y el conocimiento que tenga el padrino, no olvidando que sigue siendo un ser humano y yo más que todo recordando eso, podría yo pausarme y ser objetiva, y tener un oído abierto para escuchar y más que todo para yo expresar mi dolor, porque hay de todo. Hay veces que yo comprendí en los primeros momentos de mi transitar que si yo me quejaba mucho, entonces me estaba conmiserando. Y yo, hello, pero si es verdad, pues me está doliendo. Entonces, ¿cómo hago? Si no lo puedo expresar, ¿de qué voy? Y entonces me seguí escuchando las reuniones y sé que si puedo expresar eso, mas no debo racionalizarlo para justificarme y negarme para recuperarme. Entonces, es un arte, yo pienso, esto de la comunicación aquí y de aprender a vivir
bajo principios espirituales y teniendo la fortaleza para poderlo hacer. Ah, ya me estoy poniendo nerviosa. Chao, terminé. Excelente, mi querida Cari. Muchísimas gracias y voy a volver a leerles la pregunta para los que van llegando, sepan en dónde vamos. Dice, ¿por qué el padrino entra al rescate? Esa es la pregunta y mire una respuesta en el chat que dice, porque yo como enfermo emocional solo no puedo ver mis defectos de carácter y analizarlos. Necesito del padrino que me rescate de mi autojustificación, autolástima, etcétera. Esa es una respuesta que encontramos en el chat. Y compañeritos, los invito nuevamente. Mire, la pregunta dice así: ¿por qué razón el padrino entra al rescate? Adelante, Hugo, bienvenido. Gracias, Marla. Buenos días, compañeros y compañeras. Bueno, en mi caso yo pienso que, bueno, y lo he vivido así, porque muchas veces yo mismo me miento, yo mismo quiero justificar mis defectos de carácter, yo mismo quiero eh, decir y corregir las cosas pensando que las estoy corrigiendo, pero realmente no estoy dispuesto, ¿verdad? En esos momentos, cuando yo no tengo la capacidad de poder pedir ayuda y no abocarme al padrino, entonces ahí estoy justificando esos defectos, ¿verdad? Entonces sí necesito y sí, cuando tengo que llamar al padrino, muchas veces para que me jale las orejas o me traiga de nuevo y me ponga los pies sobre la tierra, porque yo mismo no lo puedo hacer. Yo mismo voy a querer justificar mis defectos, ¿verdad? Gracias, hermano. Excelente, muchas gracias, Hugo. Y mi querida Josefina, bienvenida. Adelante. ¿Por qué razón el padrino entra al rescate? Muchísimas gracias, bendecida mañana. Bueno, ¿por qué el padrino entra al rescate? Bueno, porque me encanta nuestro programa, le decían que es un programa de trampa para tramposos. El padrino juega un papel muy importante sin necesariamente tener que hablar absolutamente nada. Al derrotado, al moribundo, al que ya tocó fondo, ese es un acto de amor, de fe y de esperanza. Y es doblarse, humillarse espiritualmente, es decir, ponerse en un estado de alumno, practicar la humildad. Por otro lado, considerando, ¿verdad?, al padrino, bueno, mínimo, dependiendo el detonante y la comunidad donde te encuentres, como alcohólica, que yo soy miembro de Alcohólicos Anónimos, pues mínimo él o ella ya no está bebiendo y tiene algunas 24 horas. Por otro lado, este ser humano, que es el padrino o la madrina, también tiene más tiempo y se espera que tenga mayor información y sobre todo, pues la esperanza de que tenga formación. Sin embargo, es muy importante porque ahí se empieza a practicar la confesión a través de un recuento del pasado. Y ahí se puede el individuo, en mi caso, darme cuenta cuál ha sido mi vida, poderme escuchar y observar. Y si es una persona que ya se ha recuperado, evidentemente, ¿verdad?, tendrá la experiencia con la cual pueda más fácilmente la simple incrédula que tiene que ver para creer. Con esto comparto, gracias. Gracias a ti, mi querida Josefina. Y por último, leo esta respuesta en el chat que dice, el padrino, en mi caso, con su experiencia y sabiduría del programa, me muestra mi desenfoque y mi enfermedad. Gracias por sus respuestas. Y Víctor, la pregunta dice así, ¿por qué razón el padrino entra al rescate? Bien, cuando nosotros llegamos al programa de recuperación, llegamos como
como niños, pensando y actuando como niños. Y cuando llegamos a este punto del cuarto paso, donde estamos haciendo sin miedo un inventario moral de nosotros mismos, aquí nos enfrentamos a nosotros. Y el instinto y el orgullo, la soberbia, no nos permite aceptar algunas cosas o valorar algunas situaciones de manera clara. Cuando estamos nosotros al pendientes de la persona que está haciendo el inventario, porque la persona puede viajar a extremos, porque no sabe hacer un inventario. El engaño que hay en ella misma y sus miedos hacen que, como una pelotita de esas que se juegan, que uno le jala el resorte y ¡pum!, botan para todas partes. Así el miedo hace que choquen por un lado, por otro lado, pero no encuentren el camino real por donde tienen que llegar o tienen que salir de su mentira, de su engaño, de su fantasía o de su miedo. Y cuando vemos, como en mi caso personal, el primer inventario que yo hice, yo me conmiseré mucho porque me vi como un niño, como yo me veía en ese momento, como un niño no querido, despreciado, abandonado, pero era la exageración de mi mente infantil, la forma en que yo me veía a mí mismo y los demás pues eran mis verdugos. Cuando estaba lleno de lágrimas, escribiendo estas cosas y hablé con la persona que me estaba apoyando, entonces ella me dijo, para de hacerlo. Para de hacerlo, haz una oración y quédate tranquilo. Y luego ya después yo te explico. Y ya después él me explicó acerca de nuestra postura y por qué nos engañábamos y por qué teníamos esa tendencia a ser víctimas. Algo con la que hemos vivido la mayor parte de nuestra existencia. Para esto había que ser más realistas. Cuando él tumba de mi mente la forma de engaño que estaba poniéndome y cómo los miedos me llevaban de un lado para otro y la soberbia, que yo no la entendía como soberbia, me justificaba para no hablar ciertas cosas de mi vida porque me daba vergüenza y porque me daba miedo que otros se dieran cuenta de eso o inclusive explicarle a la persona porque pensaba, ¿qué criterio habrá de tener de mí esta persona? O sea, todavía cuidando una imagen que no tenía. Si quería sanar, tenía que enfrentarme a esas cosas. Y esta persona me enseñó a enfrentarme y a reconocer mis miedos y a reconocer cómo me autoengañaba. En otras palabras, al estar haciendo el cuarto paso, él me iba apoyando con el quinto paso. ¿Por qué? Porque esa es la idea del quinto paso, desenmascararnos para aprender a desarrollar mayor honestidad, honradez con nuestras palabras. Y aquí, en este cuarto paso, es importantísimo. Aunque Grover nos dijo a través de la última lectura, nos dijo Grover que hacer el cuarto paso, pues, que no era necesario ver lo del pasado, no, sí es necesario, que deja de ser importante y muy necesario, sí, porque aprendemos otra forma de cómo recuperarnos. Entendemos que del pasado no vamos a sacar las claves para nuestra recuperación en un asunto, pero sí es importante el cuarto paso. Entonces,
podemos comprender este aspecto de que nosotros actuábamos, pensábamos como niños y por eso nuestra mente estaba cerrada y nosotros no podíamos ver más allá de lo que nosotros pensábamos. Así que estábamos a la defensiva de manera constante y éramos hipersensibles precisamente por nuestros temores, ¿verdad? Éramos ampulosos. Es decir, teníamos como una quemadas que cualquier cosa que nos tallaba, ¿verdad? Nos lastimaba. Pero con el paso de la experiencia cambió nuestra mentalidad y volvimos a hacer el cuarto paso y las cosas fueron poco a poco siendo diferentes hasta que empezamos a ser más realistas con nuestra vida interna. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y miren, solamente quedan 5 minutos para que termine este taller, pero pues voy a hacer la siguiente pregunta y yo creo que con eso terminamos. Y dice así la siguiente pregunta. ¿Qué valores debe poseer el padrino para lograr sacar de la confusión a su ahijado? Mire qué bonita pregunta, ¿verdad? Nuevamente dice, ¿qué valores debe de poseer el padrino para lograr sacar de la confusión a su ahijado? Ahí está la pregunta y Josefina, adelante amiga, bienvenida. Muchísimas gracias. Como esto es de experiencia y de conocimiento, ¿verdad? Si me voy al conocimiento, sería confianza, sería compromiso y la otra cualidad no la recuerdo, son 3 cualidades. Pero bueno, no importa, porque aquí va la experiencia. Bueno, desde mi experiencia, solamente ocupa ponerse al monigote ahí el ser humano, como lo que es un conducto, una manguera, un instrumento. Y yo siendo sincera, teniendo una confianza muy chiquitita y un amor muy chiquitito, confesarme, hablar de lo que hice y si quiero también de lo que me hicieron. Sin embargo, hacer énfasis en lo que yo hice. Y claro, ¿verdad? Esto me lleva al reconocimiento de quién yo soy desde la naturaleza humana y la gran oportunidad de saber quién soy bajo el espíritu del amor verdadero. Claro que desde mi experiencia, ¿verdad? Hubo una diversidad de seres humanos, diversidad. Hubo quien me dijo, no te puedo seguir dando el servicio, ¿sí? O yo sé por qué. Hubo quien yo no escogí, sin embargo, me dio el servicio, no me agradó, no tuve la paciencia. Luego llegó alguien a mi vida que me dio el servicio y me dijo que no me podía atender. Y luego, ¿verdad? Se me sugirió y busqué a alguien que estuviera tan lindo, tan lindo, tan lindo, que no se me antojara darle un beso. Y así, hasta que llegó a mi vida hoy, vivir este principio de obediencia, de amor, de esperanza, y sin duda alguna ha sido maravilloso, maravilloso. Mi guía espiritual me llevó a la cumbre del éxito porque me mostró con palabras, ¿sí? La importancia y el valor que tiene y me dijo el cómo hablar con Dios. Y mi vida ha cambiado. Rotundamente mi vida ha cambiado. Pero así ha sido mi experiencia. Profundamente agradecida con Dios por las experiencias vividas, porque de lo contrario yo sería una dependiente, nada más que ahora, del guía espiritual. Y solo por la gracia de Dios, no es así. Y el fondo de sufrimiento. Concluyo diciendo, maldito del hombre que confía en el hombre. No porque el hombre sea malo, no, sino porque la naturaleza humana mía
es como la del alacrán, picar. Entonces aquí yo me paro responsablemente, profundamente agradecida con Dios, bendigo a donde quiera que se encuentren quienes han fungido con ese servicio, que indiscutiblemente han sido de gran bendición para mí. Gracias. Gracias a ti, José, y pasamos con nuestra compañerita Karina. Gracias, Marla. Está difícil la pregunta, ¿eh? Y me senté y todo. Seguramente está escrito por algún lado. Sin embargo, no le hago al estudio tan como me gustaría. Conocimientos, obviamente, y aquí lo dice lo que hemos estado leyendo. Conocimientos. Conocimientos, me recordé, ¿no? En las tantas N cantidad de veces que nos repite Víctor, y no porque lo repita, sino porque lo medito. Pienso yo hasta cierto punto, conocimiento de sí mismo, conocimiento de la literatura, del programa, y sobre todo, en mi caso, conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque mi Everest va por allí. O sea, yo me puedo leer mucha literatura, pero llevarla a la práctica es otra vuelta. Y no es porque no lo quiera hacer, es porque no tengo todavía las fuerzas. Entonces, ya comprendí que hay un ser superior a mí que debo entregarle mis falencias y mis pretensiones pero también cambiar mis creencias y percepciones, aunque no están del todo tan erradas, pienso yo del todo porque soy funcional. Entonces, ahí es la vuelta, ¿no? Para mí, de verdad, ese conocimiento debería tener un padrino, este, y que lo sepa eh, eh, externar, lo sepa vivir, lo sepa o tratar, pues, que se me presente como un ser humano igual que yo, no es que va a ser inalcanzable, ¿no? Y tampoco los valores, ¿no? De lo que estoy tratando de aprender con el programa de los principios, el amor. Entonces, el respeto debe ser respetuoso, pienso yo, este, amoroso, cariñoso. En mi caso debe ser porque cariñoso, porque a mí no me entran las cosas a fuerza. Aunque las pueda comprender, se me altera esto del mal carácter, mi temperamento peleón y yo ya no peleo del todo abiertamente, pero peleo en mi mente y peleo con estrategias diferentes. Ya no, hasta que me pinchan, no doy batalla, ¿no? Hasta que me pinchan a lo último, ya sí abro la boca, pero el silencio para mí es una arma. Entonces, tengo que tener cuidado porque esa misma arma me la aplico a mí. Y por eso pienso que el conocimiento en este caso para el padrino o la madrina, wow, yo me quito el sombrero a todos aquellos que quieren ayudar y me quieren ayudar porque se me pone a mí difícil y no la pongo fácil. Entonces es eso, conocimiento de todo lo que dije y ya estoy redundando porque me pongo nerviosa y ya voy a cerrar el micrófono. Chao. Gracias, Cari. Muchas gracias por tu respuesta. Y antes de pasar con Víctor, vamos a leer las dos respuestas que están en el chat. Una de ellas dice, el padrino puede hablar con franqueza, sin exhibicionismo de alguno de sus propios defectos pasados o actuales, pausado, objetivo, honrado y humilde. Y la segunda respuesta dice así, experiencia en el programa, práctica de recuperación, honestidad, servicio, amor, compromiso. Y la pregunta, Víctor, dice así, ¿qué valores debe de poseer el padrino para lograr sacar de la confusión a su ahijado?
Bueno, yo considero que antes que nada, tener paciencia y buscar comprender a la persona. No pensar desde mi propia perspectiva, sino tener una mente abierta para comprender el problema de la otra persona que no es el mío. En base al problema que ella tenga, yo tengo cierta empatía. Cierta empatía porque puedo comprender el dolor, la desesperación o la confusión que pueda tener esa persona. Mi trabajo es ayudarlo a ubicarlo en su verdadera realidad, en su verdadera perspectiva, no en la que está considerando que es, sino en su verdadera perspectiva. Y para esto, pues necesitamos entender la forma en que nos está diciendo las cosas con toda sinceridad y comprender qué es lo que le lastima, qué es lo que le duele. Entonces ya vemos aquí paciencia, comprensión, que no solamente empatía, que no solamente paciencia, comprensión, empatía, que no solamente es puro conocimiento, sino que está basado en la experiencia, en nuestras relaciones con una multitud de personas y en nuestra relación personal, en nuestra recuperación personal. El entender cuál es el punto de la mente humana, cómo es que la persona se autoengaña y a veces se fustiga o se golpea con el palo del pasado y la conmiseración. Porque como una niña perdida sigue buscando, o un niño perdido, sigue buscando que le quieran, que le amen, porque aún no ha resuelto ese tema consigo mismo. Ese pensamiento infantil que es como una obsesión, que no permite disfrutar de la presencia de otras personas que no piensan igual que él o que ella, pero que fueron parte de su pasado y que al estar con ellos les gustaría que ellos fueran diferentes, como decirle, ay, hijo mío, cuánto te quiero, de veras, mira, has cambiado mucho, fíjate que estamos muy agradecidos contigo, etcétera. Y querer que se comparta, que las personas compartan un agradecimiento y una forma de actuar como nosotros quisiéramos, como enfermos infantiloides, es decir, con pensamientos deformados infantiles, pequeñas obsesiones que se han quedado ahí, que hemos sentido injusta la presencia de los padres o de los hermanos y que no nos podemos quitar ese caparazón donde estamos metidos, ese querer sin darnos cuenta, exigir ser amados, sin darnos cuenta, en un estado subconsciente. Ayudar a las personas a comprender este aspecto y ayudarlos con paciencia, porque no va a derrumbar eso en un día o en un momento. Puede llegar a comprender el estado, pero su reacción va a seguir siendo la misma, porque lo que tiene que cambiar ya no es la comprensión del por qué actúa de esa manera, sino ahora tendrá que cambiar su reacción y es otra acción diferente. Entonces, cuando nosotros hablamos del conocimiento, de la experiencia, pero también hablamos de entender que para destruir el engaño que hay en una persona, necesitamos comprender cómo nuestra mente se autoengaña. Porque consolar a la persona está fácil, la podemos consolar, pero no es la idea de consolarla solamente, sino que la idea es ayudarla a salir de su engaño para que pueda ser libre, que rompa con ese eslabón de esclavitud
para que ella también pueda ser libre y pueda aprender a pensar de manera diferente con referencia a las personas que convivieron con esta personita y que en su interior sigue exigiendo amor. ¿Por qué? Porque ella misma no se ama, no tiene misericordia de sí misma y sigue estando en esa idea obsesiva que no termina por romper. Hasta que no acepte su realidad interior, no va a cambiar ese aspecto. Pero bueno, ¿qué cualidades debe tener el padrino? Pues tiene que tener sinceridad, honestidad, sobre todo, ¿no? Tiene que tener para esto la capacidad de darse a los demás, es decir, de brindarle los ejemplos suficientes para que pueda racionalizar y comprender lo que le está pasando en su interior. Y si no lo puede digerir a la primera y viene de nuevo, no criticar ni hacer nada de eso, sino revisar la situación y le presentamos la solución de diferentes formas hasta que su mente pueda captar la realidad que queremos proyectar en ella para que salga de un estado de falsedad. Entonces, pues, ustedes juzguen. ¿Qué necesita, qué cualidades necesita tener el padrino para ayudar a otra persona a salir de su engaño? No es cosa fácil, pero vale la pena. La experiencia por sí sola no sirve. Si nosotros no sabemos manejar nuestra experiencia y manejar el conocimiento del programa de recuperación como otros conocimientos adicionales, no podemos ayudar adecuadamente a una persona a que se apegue al programa de recuperación, porque es la idea, no que se apegue a uno, sino que se apegue al programa, porque el programa es el que lo va a hacer libre. Nosotros somos solamente guías. Ellos tendrán que hacer su propio trabajo en su interior. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Y pues ya llegamos al final de este taller del cuarto paso y estamos listos para pasar a la siguiente hora.